Buenas tardes. Vamos sentándonos, por favor. Bueno, pues buenas tardes de nuevo a todos. Bienvenidos al Colegio de Médicos de Granada y bienvenidos a este acto que tenemos desde hace mucho tiempo, los jueves culturales del Colegio de Médicos, que habitualmente está aquí nuestro periodista, que está por ahí sentado, don Andrés Cárdenas, y hoy estoy yo aquí. Hoy no es un jueves cultural más, es un jueves cultural algo diferente. ¿Por qué es diferente? Bueno, porque el acto de hoy está dedicado, entre comillas, a la asociación Asemella. Es una asociación de médicos españoles, artistas y escritores, que tiene su sede justo en el edificio de la OMC de Madrid y que ahora se dará más información. Entonces, en este acto de esta tarde, el hecho de que esté aquí Asemella, representado por la doctora Carmen Fernández Jacob, y el hecho de que esté también en la mesa el doctor Julio Fernández González, que es el responsable de cirugía y pediatría infantil Romero, en el Virgen de las Nieves, en el Hospital Virgen de las Nieves, pues tiene una finalidad, y tiene la finalidad de que el doctor Javier Castejón, que lo tengo aquí a mi derecha, aspira a entrar como socio de esta sociedad, Asemella, y es una ceremonia especial en la que ahora le dirá unas breves palabras la doctora Carmen Fernández, después le pasaremos la palabra al doctor Julio Romero, ahora no me he equivocado, y él va a presentar su discurso de entrada, a lo cual le contestará después la doctora Carmen Fernández. O sea que yo espero que sea un acto bonito, un acto interesante, donde vamos a oír al doctor Castejón, que ya sabemos también que es un gran, aparte de médico, escritor y orador también muy bueno, y yo creo que a los que nos gusta este aspecto de la cultura, pues vamos a echar una tarde muy provechosa, ¿no? Muchísimas gracias a todos por venir. Y sin más, le paso la palabra a la doctora Carmen Fernández Jacob. Bueno, pues buenas tardes. Lo primero quiero dar las gracias a la presidenta del Colegio Oficial de Médicos de Granada, a la doctora Isabel Castillo, por la cordial acogida que ha dispensado para la celebración de este discurso de ingreso del doctor Javier Castejón Casado en la Asociación Española, como bien ha dicho, de médicos, escritores y artistas, que a mí ahora pues me cabe el honor de presidir. Bueno, deciros que para mí es un placer estar en esta ciudad de Granada, que está tan bella, tan llena de historia y tan llena de arte. Querría solamente decir dos palabras acerca de Asemella, que es la asociación que ahora presido, que es muy antigua, que tiene mucho prestigio y que lleva ya muchos años uniendo el humanismo con la medicina. A ella han pertenecido médicos humanistas de la categoría de Santiago Ramón y Cajal, Gregorio Marañón y Laín Entralgo. Y me gustaría, pues un poco aprovechando esta ocasión que hoy se me brinda, pues poder invitar a todos los compañeros médicos del Colegio de Granada con inquietudes humanísticas a unirse a nosotros, como ha hecho el doctor Javier Castejón, para que podáis compartir en nuestra asociación pues todas vuestras inquietudes culturales en los distintos campos que unen la medicina con el arte, como la literatura, la pintura, la escultura o la música. Bueno, los discursos de ingreso en nuestra asociación, como el que vamos a celebrar esta tarde, son realmente la columna vertebral de Asemella y por ello para nosotros pues siempre tienen un significado muy característico y sobre todo toman una connotación muy especial cuando se celebran fuera de nuestra sede, como ha dicho la doctora, nuestra sede de la Organización Médica Colegial de Madrid, porque esto implica que nuestra sociedad crece y se expande más cada día, y mi deseo y el de toda la actual Junta Directiva es que los discursos de ingreso de los nuevos asociados, a poder ser, pues se realicen como este, preferentemente en la ciudad donde resida el compañero que pronuncia el discurso, para que pueda compartir este acto que es tan entrañable con sus familiares, amigos y compañeros.
Bueno, en las ceremonias de ingreso, nuestros asociados se convierten en miembros numerarios de Asemella y cada discurso tiene siempre unas características y un significado muy diferente, que depende sobre todo pues, del carácter, de la trayectoria médica, de la especialidad, bueno, y sobre todo de las inquietudes artísticas del nuevo asociado. Y cómo no, el discurso de esta tarde pues, va a tener connotaciones muy especiales, derivadas de las inquietudes artísticas del que va a ser ya nuestro nuevo asociado, el doctor Castejón Casado, que es cirujano pediátrico y escritor. Bueno, en la solicitud que mandó de admisión en nuestra asociación, Javier nos decía que después de haber ejercido muchos años su profesión, pues había sido autor y coautor de muchas publicaciones de carácter científico, pero que después había comenzado a desarrollar su vocación literaria, escribiendo novelas y artículos de prensa, intentando plasmar en ellos sus experiencias vividas como médico y que le gustaría poder compartirlos con todos los compañeros asociados de Asemella, que además tenemos todos pues sus mismas inquietudes. Así que nada, ya deciros que el acto, ya lo ha dicho la presidenta, el acto de lectura del discurso pues se celebrará como siempre es costumbre en nuestra asociación. En primer lugar, el doctor Julio Romero González hará la presentación del conferenciante. A continuación ya el doctor Javier Castejón Casado leerá su discurso, Cuidar y comunicar la medicina a la palabra, al que yo pues tendré después el honor de contestar. Así que no quiero restar más tiempo al acto y cedo la palabra al doctor Julio Romero González, que va a realizar la presentación de nuestro conferenciante. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Agradezco a Javier que me haya invitado a introducirlo en este acto tan solemne. Y bueno, empiezo diciendo, bueno, por supuesto, a la presidenta del Colegio de Médicos y a la presidenta de la Asociación Española de Médicos, Escritores y Artistas. Es para mí un gran honor estar aquí hoy. Soy el responsable de la Unidad Médico-Quirúrgica de la Infancia del Hospital Virgen de las Nieves, que es la unidad donde el doctor Castejón ha desarrollado su tarea profesional en los últimos años previos a su jubilación. Por esta razón puede decirse que lo conozco bien, pero no solo profesionalmente, sino sobre todo porque somos grandes amigos desde hace ya mucho. En mi memoria quedarán para siempre las conversaciones que manteníamos en los escasos ratos libres de las guardias en las que coincidíamos, él como cirujano pediátrico y yo como neonatólogo. Intuyo que será por eso que él me ha asignado la difícil tarea de presentarle en este acto que supone su nombramiento como numerario de la Asociación Española de Médicos, Escritores y Artistas. Y digo que es una tarea difícil porque si presentar a una persona es complicado per se, hacerlo de alguien tan polifacético, diverso y versátil como es él, lo es más todavía. Y si a eso le añadimos el afecto que profeso al protagonista de este acto, comprenderéis que no es tarea fácil para mí ser objetivo, por lo que espero que sabréis perdonarme. Digo esto porque el doctor Castejón, tanto desde el punto de vista médico como literario e incluso personal, para mí atesora una enorme riqueza y diversidad de facetas, hasta el punto de que podría decirse de él no ya que tiene una personalidad polifacética, sino que tiene un auténtico espíritu renacentista. Así es Javier Castejón, como ahora veréis cuando describa su trayectoria. Javier Castejón ha sido durante 24 años, hasta su jubilación en 2021, cirujano pediátrico del Hospital Virgen de las Nieves de Granada, en plaza que consiguió por concurso oposición. En 1976 se licenció en Medicina y Cirugía en la Universidad de Sevilla y una vez terminada su carrera, el doctor Castejón comenzó a curtirse como médico general en un pueblecito de Córdoba donde estuvo en 1977 y posteriormente ingresó como alférez médico de milicias en el Centro de Instrucción de Reclutas de Cádiz entre 1977 y 78. Ese año aprobó el MIR y obtuvo plaza para realizar la residencia de cirugía pediátrica en el Hospital Infantil Virgen del Rocío de Sevilla, donde se convirtió en médico especialista de cirugía pediátrica en 1982. Con estos títulos bajo el brazo, aterriza como cirujano en el Hospital Materno Infantil de Badajoz, donde estuvo de 1982 a 1987. De esta primera etapa como cirujano pediátrico, él me ha contado siempre que guarda un magnífico recuerdo, pues en aquella Extremadura de entonces, además de encontrar amistades que le duran a día de hoy, comenzó a forjarse innumerables horas de quirófano y además también allí comenzó a desarrollar estudios de investigación biomédica.
Esto es lo que figura en su historial profesional hasta que llega a Granada en 1987 y donde va a desarrollar prácticamente, como ya he dicho, la mayor parte de su vida profesional. Desde el punto de vista académico, sabemos que en 1992 leyó su tesis doctoral con sobresaliente cum laude, no podía ser de otra manera, en la Universidad de Granada, sobre modelos experimentales de litogénesis y tumorogénesis en varios cientos de ratas que él operaba en la estación experimental del CIDIN de nuestra ciudad. También del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, como sabéis. También en estos primeros años en Granada se formó en metodología de la investigación en la Escuela Andaluza de Salud Pública, formación que le marcó para su posterior carrera investigadora y docente. Ya había sido profesor colaborador de pediatría en la Universidad de Extremadura y posteriormente lo fue de anatomía en la Escuela de Enfermería de Granada, actividades docentes que precedieron a su nombramiento como profesor asociado de cirugía pediátrica en nuestra Facultad de Medicina, siendo responsable de esta asignatura en la UGR desde 2008 hasta su jubilación. De hecho, siempre se caracterizó por un gran amor a la docencia, como lo ratifica el haber sido, además de profesor de las disciplinas mencionadas, tutor de médicos residentes de su servicio de cirugía pediátrica durante muchos años y el haber dirigido un montón de trabajos de fin de grado y hasta 7 tesis doctorales. Estas últimas estaban todas centradas en la investigación del dolor posoperatorio pediátrico, pues ya desde 1992 en adelante fue investigador principal y colaborador de numerosos trabajos en esta línea, financiados de forma competitiva por el Fondo de Investigaciones Sanitarias, el Servicio Andaluz de Salud y la propia Universidad de Granada. Estas investigaciones le valieron que en 1994 le otorgaran el Premio Nacional de Investigación de la Sociedad Española del Dolor, por el trabajo titulado Valoración del dolor posoperatorio en cirugía pediátrica, desarrollado junto a otros colegas de su especialidad. Estas investigaciones biomédicas están recogidas en numerosas aportaciones a congresos y publicaciones científicas nacionales e internacionales, de las que cuenta nada más y nada menos que 66. De hecho, él me cuenta que en sus numerosas publicaciones de literatura científica fueron para él un entrenamiento idóneo para lo que vino después, la literatura no científica, que es el motivo por el que hoy nos hallamos aquí y del que voy a hablar más adelante. Así pues, vemos que su actividad no se ciñó a lo puramente asistencial de su especialidad, esto es, a operar pacientes pediátricos, sino que también le caracterizó la actividad investigadora y docente. Pero es que también hizo serias incursiones en el campo de la gestión clínica e incluso en el año 2007 fue nombrado director médico del hospital, elegido por la Junta Facultativa, que, como todos sabéis, es el órgano colegiado de representación de los médicos cuyos miembros son elegidos por votación. En la referida Junta Facultativa fuimos compañeros en una legislatura difícil que a nosotros nos sirvió para profundizar en nuestra amistad, compartiendo el objetivo de ayudar al buen gobierno de nuestro querido hospital. Pero Javier pronto se dio cuenta de que lo que verdaderamente le satisfacía no era la gestión clínica, sino la cirugía, la investigación, la universidad, y presentó la dimisión de su cargo. Por si no fuera suficiente, todo lo que he contado hasta ahora lo ha simultaneado con actividades de cooperación sanitaria internacional, que es donde a mí me confiesa que él esconde su verdadera vocación. De hecho, siempre me ha dicho que en su momento, si no se había quedado de médico cooperante en el tercer mundo para siempre y como actividad exclusiva, era por las raíces familiares y profesionales que habían arraigado en Granada. El caso es que desde el año 2000 al 2016 se incorporó a veces como cirujano y otras como responsable, hasta en 14 misiones en el tercer mundo que llevaron a los campamentos del Sáhara, a regiones del África Central como Camerún y Malawi y a Centroamérica en Haití después del catastrófico terremoto de todos conocido. Esta experiencia de cooperación llegó a marcarle tanto que incluso dio lugar al nacimiento de su primer relato no científico, aunque sí de carácter médico, un relato autobiográfico que tituló Las Tres Puertas, y del que supongo que hoy él mismo nos hablará
de lo que allí escribió y por qué lo escribió. Yo puedo decir que he disfrutado de este libro y me llegó al corazón todo lo que contaba. En 2020, pocos meses antes de su jubilación, presentó en este mismo Colegio de Médicos un ensayo titulado Amenaza a la vocación médica, que condensa su pasión por conservar la pureza de los valores de nuestra profesión, pero también su desengaño por la sociedad, que tan difícil nos hace a veces conservar la vocación. También de eso supongo que hablará hoy, pues esta es su segunda obra, no estrictamente científica. El caso es que va pasando el tiempo y se jubila en 2021, siendo miembro de numerosas sociedades científicas y médicas de ámbito regional, nacional y europeo. Nuevamente nuestros caminos se vuelven a cruzar porque durante varios años previos a su retirada coincidimos en la Junta Directiva de la Sociedad de Pediatría de Andalucía Oriental, él como representante, vocal representante de los cirujanos pediátricos y yo como presidente. También es miembro de sociedades literarias como es la Asociación Española de Médicos, Escritores y Artistas, que es la que hoy nos trae aquí, y también un grupo que se llama Letraheridos del Hospital, que él cuida especialmente porque se siente especialmente orgulloso de formar parte de él, formado por escritores, todos ellos sanitarios, adscritos al Hospital Virgen de las Nieves. Después de jubilarse, ha hecho incursiones en el mundo de la novela con relatos como El hombre sin Dios, presentada en el Parque de las Ciencias y el Ateneo de Granada hace ahora 3 años. Un esclarecedor relato que anticipa lo que la ciencia y la técnica depararán al ser humano si éste no cuida el desarrollo ético de estas disciplinas. Desde el punto de vista literario, también le ha caracterizado una gran actividad en prensa y revistas, destacando entre estas por su frecuencia sus publicaciones en el periódico Ideal de Granada y en otros medios, y que estoy seguro, y si no se lo sugiero, que los reúna en un volumen que seguro que tiene un enorme éxito. Como os decía, estamos ante un médico polifacético y renacentista, cirujano, investigador, docente y cooperante. Además de todo eso, escritor, que es la faceta suya por la que hoy estamos aquí. Yo quiero destacar que Javier es además un gran amigo de sus amigos y un hombre de valores y compromisos sociales con el tercer mundo, con los desfavorecidos del primer y el segundo mundo, con el cuidado del planeta que vamos a dejar a nuestros descendientes y con la cultura en todas sus facetas. Pero tras la exposición de su currículum tengo que decir que él me ha insistido en que diga que de lo que se siente más orgulloso de todo lo anterior es de su familia. Y yo como amigo suyo soy testigo y doy fe del amor que a todos les profesa. Con todos vosotros, Javier Castejón. Buenas tardes. Hay palabras que como semillas se lanzan al aire sin saber en qué tierra germinarán. Esta afirmación, esta frase que veis en la pantalla, la dijo el maestro Miguel de Unamuno hace ya muchos años, y yo apelaba a esa frase en un reciente artículo mío en el Ideal, porque intentaba explicar cuál es la razón que sienten muchos escritores, ojo, no todos los escritores, para escribir. Porque hablaba de un grupo de escritores dentro del cual humildemente yo me querría, al que yo humildemente me querría sentir adscrito, que son aquellos que desde su aparente soledad se erigen en portavoces de quienes no tienen voz, en centinelas de la memoria y en vehículos de transformación social. Yo quiero que sepáis que yo aquí no he venido a desvelar ninguna conexión supraterrenal que yo pueda tener, ni tampoco una ecuación científico-médica desconocida, ni siquiera un axioma político-social de esto que nos tienen acostumbrados nuestros políticos que dicen que resuelven todo y al final no resuelven nada. Yo vengo a hablar de cosas que sabemos todos los que estamos aquí, no de esas cosas que he mencionado. Vengo a hablar de un valor primigenio que está en el corazón y en los propios genes de la humanidad desde que la humanidad es tal, se le puede llamar humanidad, y que yo creo que están implícitos esos conceptos en el título de la obra.
Título de la conferencia, perdón. El título de la conferencia, como bien sabéis, es Cuidar y comunicar la medicina y la palabra. Y para explicar por qué esos conceptos están implícitos en los genes o de la humanidad desde sus orígenes, yo quiero invitaros a que hagáis conmigo un viaje hacia el origen de todo, hacia el origen de lo que nos hizo humanos y de lo que nos hizo seres civilizados. Pero antes es obligado, y es lógico además, que os dé las gracias a todos por venir aquí a soportarme, a acompañarme y dentro de lo que cabe a apoyarme, por supuesto, ¿no? Y de entre todas las personas a las que yo tengo que agradecer, que sois todos los que estáis aquí, lógicamente tengo que empezar por las dos compañeras que presiden este acto. La doctora Isabel Castillo, presidenta de este colegio médico, que es y debe seguir siendo la casa de todos los médicos, y que además es el representante o local o provincial, como queramos decirle, de toda la Organización Médica Colegial de toda España, que es la que me acogió a mí desde que acabaron mis estudios de licenciatura allá por 1976. Y en segundo lugar, por supuesto, a la doctora Carmen Fernández Jacó, presidenta de la Asociación de Escritores y Artistas Médicos, que se ha desplazado desde Madrid para sancionar mi discurso de ingreso en Asemella, la sociedad a la que yo he hecho referencia. Sociedad que existe desde el año 1931 y a la que pertenecieron, como ya ha dicho ella, médicos tales como Laín Entralgo, Gregorio Marañón o quien fuera su primer presidente de honor, que fue Ramón y Cajal. Para mí es evidente que tiene que ser un honor ser considerado miembro numerario de Asemella. Por supuesto también al doctor Romero, mi jefe médico de la unidad médico-quirúrgica, bueno, por haber sido mi gran jefe y sobre todo por ser amigo mío y compañero mío. Y decirle que para mí es un honor que él me presente y, ojo, que me he dado cuenta que he hecho muchas más cosas que yo no me acordaba que tú las has dicho ahí, ¿eh? Pero, en fin. También, por supuesto, un protagonista importante hoy es la Sociedad de Escritores a las que yo pertenezco desde el año 2017, los Letraheridos del Hospital, que es una sociedad que para mí, aparte de un maravilloso grupo de amigos, constituye un acicate diario para mantener la actividad creativa y el amor a las letras. Y que además tiene como lema amistad y literatura, como vemos en la pantalla. Bueno, a todos mis amigos, porque me habéis acogido en vuestro corazón y me aguantáis, y a todos los colegas presentes y no presentes, porque habéis compartido durante muchos años conmigo, hasta mi jubilación, las glorias y las penas de la profesión médica y de la profesión quirúrgica, que no son pocas, pero sobre todo porque me siento orgulloso de vosotros, ¿eh? Bueno, de mi familia no voy a decir nada porque ellos ya saben el lugar que ocupan dentro de mi corazón, ¿no? Y simplemente permitirme una licencia personal. Yo quiero, todo lo que yo diga hoy aquí, esta tarde, quiero dedicarlo in memoriam a estas dos personas, al doctor Kamel Matar y al doctor Martínez Moya, que compartieron conmigo miles de horas y miles de kilómetros de quirófano. El doctor Kamel Matar en los quirófanos de Granada y el doctor Martínez Moya en los quirófanos de otros sitios del mundo, que ahora veremos, que él ya os dirá que estaba en los confines del mundo. Y volviendo a lo que decía al principio, el título de esta charla es Cuidar y comunicar, la medicina y la palabra. Y os invitaba yo a que os hicierais conmigo un viaje al origen de todo, decía yo, al origen de todo lo que nos hizo humanos y de todo lo que nos hizo civilizados. Y vamos a empezar por el término cuidar. A nadie se le escapa que cuidar es el término más básico que en su vertiente científica y evolucionada ha originado la medicina, evolutivamente, evidentemente. ¿Qué es esto de cuidar? Pues fijaos, corría el año 1951 cuando en la Universidad de Michigan un estudiante se levantó y a la profesora de antropología le preguntó, era la doctora Margaret Mead, que es esa que estáis viendo ahí, ¿no? Le preguntó, profesora, ¿cuál es el signo más antiguo de la civilización humana de todos los descubrimientos arqueológicos y paleoarqueológicos que usted ha hecho? Claro, quienes le preguntaban eso pensaban que iba a hablar o de la olla de barro, o de las armas de caza, o de las pieles con que se cubrían,
o de la olla de barro, por ejemplo, ¿no? Pero no, curiosamente, ella dijo que el signo más antiguo de civilización a lo largo de la evolución de las especies era un fémur, era ese fémur, ese fémur que le habían encontrado en un hombre paleolítico porque presentaba, los que sabéis traumatología lo interpretáis rápidamente, presentaba una cicatriz en la parte superior, lo cual significaba que el fémur se había roto, pero que la persona portadora de ese traumatismo, de esa fractura, había vivido el suficiente tiempo como para curarse. Eso se había curado después. Y dijo ella que ese era el primer signo de civilización, porque eso significaba que alguien se había detenido, alguien lo había cuidado y le había traído de comer, le había traído de beber y lo había defendido de los depredadores. Porque una fractura de fémur, una pierna rota, en el mundo salvaje, en el mundo no civilizado, evidentemente, y eso es fácil de entender, es una sentencia de muerte. El animal con una fractura de fémur, pues ni corre, ni bebe, ni come, y además se lo come cualquier depredador, ¿no? Y decía ella que el primer signo de civilización era precisamente ese fémur curado, porque era la primera vez que un ser humano había cuidado a otro. Curiosamente, esto es lo que decía la doctora textualmente: ayudar a alguien a atravesar la dificultad es el punto de partida de la civilización. Fijaos que la conclusión o la consecuencia de esta afirmación es decir que el primer acto civilizado no fue crear un arma, fue ejercer el cuidado. Ya se entiende por qué lo de cuidar y por qué lo de la medicina es algo que está inscrito en los genes de la humanidad desde que existe la humanidad como tal, porque fue uno de los conceptos que estuvo en el diseño del origen de la humanidad, ¿no? Y del otro término que está dentro del título de nuestra charla es el término comunicar, Lógicamente, comunicar es una cuestión que como vehículo tiene la palabra, eso es evidente. ¿Y por qué se supone que también es parte del diseño original del ser humano como ser civilizado? Pues bien, como al lado de esa persona que tenía el fémur roto que acabamos de ver, tenemos que imaginar la persona que lo cuidaba y la persona que lo protegía. Y tenemos que saber que de alguna manera le decía: no te preocupes, yo te cuido, yo estoy aquí, tú quédate aquí, no te muevas, yo te protejo, etcétera, etcétera. Y empezó la comunicación. ¿Y qué es esto de la comunicación? No verbal al principio y verbal después. Pues algo que también está en los diseños originales del ser humano civilizado. Fijaos, hace 200.000 años aproximadamente, con el advenimiento del Homo sapiens, a lo largo de la escala evolutiva surgió una cosa que no existía hasta entonces, que es el lenguaje articulado. El lenguaje articulado no eran ya los sonidos guturales entre animales, que es lo que existía, sino que era la posibilidad de sintaxis, la posibilidad de expresar emociones y de expresar sentimientos que ya eran bastante más complejos. Y con el advenimiento del lenguaje articulado y con una complejidad progresiva de toda la estructura social, surgió una cosa muy importante. Surgió el legado, surgió la palabra, y la palabra hizo que el legado dejara de ser un acto heroico para convertirse en legado. Eso quiere decir que ya a partir de entonces se podían comunicar las ideas y se podían comunicar los sentimientos e incluso podían pasar de generación en generación. ¿Entendéis aquí entonces por qué esto de cuidar y comunicar, o lo que es lo mismo, esto de la medicina y la palabra, son dos términos que están en el diseño del origen del ser humano civilizado? Pues bien, aplicados a estos dos términos a mi propia vida, algo de ello ha contado mi compañero y jefe, es evidente que he sido médico durante muchos años y he ejercido el acto de cuidar, pero ¿y lo de la palabra? Pues bien, la palabra es algo que yo he utilizado, a lo largo de toda mi vida, para hablar con mis seres queridos, para hablar con mis pacientes, para hablar con mis compañeros, evidentemente, ¿no? Para dar clases en la facultad, que era una de las cosas que más me gustaba, y para hablar con cualquiera que se acercara a mí que yo le pudiera decir eso. Pero, sin embargo,
Yo siempre he tenido afinidad desde pequeño por la palabra escrita. Escribí muchos artículos de carácter científico-médico durante mi vida profesional. Y ya terminando esta, empezó aquello a desviarse hacia la literatura normal, lógicamente con el sello de mi vida profesional, como es normal, ¿no? Y mi intención, como decía al principio, era utilizar la palabra como semilla, porque al final escribir es eso. Escribir es un gesto de confianza, una semilla que se lanza contra el viento. Pues bien, yo he venido hoy aquí a hablar de algunas obras mías, no las de carácter científico-médico. Ahora, evidentemente, veréis que llevan impreso mi historia a lo largo de todas ellas, ¿no? Vengo a hablar de un libro que se presentó, como ya se ha dicho, en esta misma sala en el año 2020, en plena pandemia, Amenaza a la vocación médica, de otro que de alguna forma resume las experiencias de cooperación internacional, que yo hablaré un poco, no mucho de ellas, que ya ha mencionado el doctor Romero, y de una novela que no es de ficción, a mucha gente se cree que es de ficción, yo creo que es de anticipación, en el sentido de que anticipa los problemas que va a dar y que ya está empezando a dar el desarrollo científico-técnico a que estamos abocados. Y no solamente voy a hablar de esos 3 libros, que hay más, ¿no? Voy a hablar de infinidad de artículos escritos en muchas revistas y en muchos artículos de prensa, de tribuna, de opinión, etcétera, etcétera, pero tengo que decir y tengo que reconocer y tengo que dar las gracias en ese sentido al periódico Ideal, porque resume prácticamente el 40 o el 50% de toda mi producción de artículos en este sentido, ¿no? Pues bien, para yo hablaros de todo esto, de cuidar y comunicar de la medicina y la palabra, y para hacerlo un poco más pedagógico, yo he estructurado lo que os voy a contar en 3 apartados, que son la mirada del médico. El médico no es más que el hombre, cómo miro yo las cosas como médico, cómo las he mirado, el hombre de acción que ha trabajado en la medicina del mundo desarrollado y también en la medicina del mundo subdesarrollado, por supuesto. La lente del científico es el segundo apartado, que evidentemente mi formación en metodología de la investigación y mi formación científico-médica me han ayudado a hacer un análisis de la sociedad que nos ha tocado vivir, incluso del ser humano con el que estamos conviviendo dentro de nosotros mismos y fuera de nosotros mismos, a través de lo que yo he llamado la lente del científico. Y por último, esto no podía completarse si no aportamos la visión del humanista, que es el hombre de espíritu que busca la trascendencia o que busca el sentido de las cosas en todo lo que le rodea, en el ser humano y en lo que no está en el ser humano. Vamos a empezar por la mirada del médico. La mayoría de los consideraciones, pensamientos que yo he tenido como médico se condensan, la mayoría, no todos, en ese libro, La amenaza a la vocación médica, que es un ensayo del secuestro, un ensayo sobre el secuestro de la autonomía del paciente y el cerco que sufre hoy día la profesión médica. Y esto lo voy a explicar. Fijaos, cuando yo termino mis estudios de licenciatura en el año 1976, el mundo sanitario estaba impregnado de filosofía hipocrática. ¿Y qué es esto de la filosofía? Pues sobre todo para los que no sois médicos, ¿no? Pues había una relación médico-enfermo que era asimétrica, eso sí, en el sentido de que el médico era la persona que sabía todo, o debía saber todo, evidentemente, y el paciente era quien depositaba la confianza en él. Y esa relación estaba impregnada de confianza. Y en esa relación médico-enfermo es donde nosotros depositábamos el sentido de la vocación médica, en la capacidad y la intención de curar al paciente, porque el paciente nos miraba con confianza y nos miraba con amor también muchas veces. Pues bien, la relación médico-paciente, tal y como yo la he descrito, desde, digamos, 1970, 1980, quizás un poco antes incluso, hasta la actualidad, se ha ido erosionando, y se ha ido destruyendo ese concepto de relación médico-paciente al que yo me estoy refiriendo. Y los culpables no son seres anónimos, Los culpables están bien identificados y son la presión que la industria farmacéutica ha ejercido sobre el desarrollo de la medicina y la presión que no pocos políticos también ha ejercido sobre la relación entre el médico y el paciente. Y esto lo voy a explicar brevemente, lógicamente no con la extensión con la que lo hago yo en el libro.
hablando de cómo ha influido la industria farmacéutica en la relación médico-paciente, bueno, se podrían dar muchísimos ejemplos, ¿no? Pero a mí me gusta citar este porque me resulta especialmente ilustrativo, que es una cosa que dijo un señor, que es este señor que vemos aquí en la pantalla, que era el consejero delegado de Laboratorios Merck, que es una multinacional farmacéutica, a finales del siglo XX, y dijo: mi sueño es vender medicamentos para las personas sanas, tal vez como medidas preventivas, y venderle a todo el mundo. Desgraciadamente, la historia le ha dado la razón, y ahora se venden medicinas a los enfermos, a los sanos y a los anormales, que son una mezcla, que hay un término medio entre el enfermo y el sano, ¿no? De tal forma que se ha monetizado la medicina. Fijaros, la industria farmacéutica es hoy día, junto con la industria de las armas, las dos máquinas de hacer dinero más poderosas que hay en el mundo. Y no todos, esto no es general, pero no pocos laboratorios farmacéuticos, como decía yo, han monetizado la medicina y han convertido el dolor en un bien de mercado, inventando y promoviendo enfermedades crónicas, haciéndose de oro con la profusión de medicamentos y sobre todo promoviendo el miedo a la enfermedad, al síntoma y a la muerte. De tal manera que hay más dinero de industria farmacéutica en esta cuestión que en la curación de las personas y en la prevención de las enfermedades. Y hoy día, para gran parte de la industria farmacéutica, el dolor y el sufrimiento ya no son los enemigos, sino que los han transformado en fuentes de enriquecimiento con una propaganda desaforada y, por supuesto, intencionada, en una sociedad que se ha vuelto hipocondríaca, medicalizada y psiquiatrizada. Sobre esto se puede pontificar mucho más, pero lógicamente no es el sitio de profundizar en todos los conceptos. Pero los políticos, en esto de la desnaturalización de la relación médico-paciente, no le han ido a la zaga, ¿eh? En este artículo, Políticos y Medicinas, Promesas y Mentiras, yo denunciaba que hoy día la clase política en general, y no hablo de ninguna orientación política concreta, hablo en general, un porcentaje no despreciable de la clase política no se queda detrás en esto de la mercantilización de la medicina. De tal manera que los políticos mercadean con el sufrimiento de los pacientes y en su fiebre por conseguir votos prometen y prometen salud y recursos sanitarios. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? Porque la sociedad no es impermeable a estas cuestiones, pues que se ha desplazado la importancia del médico hacia los laboratorios y hacia la política, que es lo mismo que decir hacia una tecnología que promete salud y una política que promete cuidados. Pero sin embargo, la primera no le llega de los laboratorios y la segunda llega tarde casi siempre, ¿no? Y resulta que el médico, que debería haber seguido siendo el compañero de camino en la enfermedad del paciente, se ha convertido en un proveedor de servicio, en un dispensador de algo que llaman salud, entre comillas. Por eso yo me planteaba en este otro artículo aquello de quo vadis Hipócrates, que es lo mismo que decir, ¿dónde vas medicina?, ¿no? ¿Dónde va la medicina?, ¿no? Y analizaba que el concepto de salud que teníamos mediados y casi finales del siglo XX, que era lo que llamábamos eucrasia hipocrática, que es ese equilibrio de humores cuyo conjunto define la salud, ha pasado hoy día, y es la definición oficial de la Organización Mundial de la Salud, que es lo más terrible, a conceptuarse como el bienestar físico, psíquico y social del individuo. A nadie se le escapa de que eso, más que el concepto de salud, es el concepto de felicidad. De tal manera que se ha desplazado el papel del médico y ya no es el señor que lucha contra la enfermedad, el dolor y la muerte. Al médico lo han convertido, como decía, en un proveedor de servicios. Y muchas veces incluso una persona que debe intentar darle la felicidad al paciente. Y entre todos los médicos, lógicamente, el estamento que más sufre, que no es mi caso, es el médico de cabecera, que siempre ha sido y debería seguir siendo el primero y el último cuidador del paciente. Hoy día es más fácil que te opere un cirujano de apendicitis a que te atienda un médico de cabecera de cualquier cosa. A vuestra experiencia me remito, ¿no?
Y es más, sin él, sin el médico de cabecera, que es debe ser la columna vertebral de la atención médica, la sanidad se ha convertido en un laberinto sin rostro y ya el paciente ya no sabe ni siquiera quién es su médico de referencia. Pero esto no lo digo yo, esto lo decía la Organización Médico Colegial, que en el año 2017 le pide a la UNESCO que declare la relación médico-paciente patrimonio inmaterial de la humanidad, y se lo pide porque todas aquellas cuestiones, ya lo sabréis vosotros, que se declaran patrimonio inmaterial de la humanidad son inmediatamente protegidas institucionalmente de alguna manera, ¿no? Yo simplemente en este artículo me hacía eco de tal cuestión. ¿Y por qué? Porque considerábamos que la relación médico-paciente es el corazón de la medicina y es lo que la hace ciencia y arte a la vez. Y ahora, llegado este momento, me voy a permitir hacer una reivindicación histórica. Fijaos, desde finales del siglo XIX, este colegio ha sido y sigue siendo la casa de todos los médicos. Es el lugar donde se defendió no solo el ejercicio profesional, sino la dignidad de la medicina como servicio a la sociedad. Fijaos, el señor que vemos ahí en la foto es el doctor García Duarte, que fue el primer presidente del Colegio Médico de Granada hace 130 años, que lo hicieron presidente para que instituyera el colegio, mientras además estaba luchando contra una terrible epidemia de cólera que estaba asolando el Albaicín. Por esa cuestión se puede afirmar que aquí existen huellas de generaciones de colegas que han levantado hospitales y han acompañado enfermos y combatido epidemias con muchos menos recursos que cualquiera de nosotros. Esta historia es parte de nuestro honor colectivo y es a la que debemos aspirar no perder, por no perder la relación médico-paciente y por no perder el honor de la profesión. Y la raíz a recuperar, ¿dónde está? Me preguntaba yo en este otro artículo. Bueno, la conclusión es muy simple, en la pérdida de lo que se puede llamar el humanismo médico. Hoy día, la visión humanista de la medicina, que fue siempre la base conductual de la relación médico-paciente hasta finales del siglo XX, sufre una amenaza de proporciones inconmensurables. Y hasta aquí, con la amenaza que existe sobre la relación médico-paciente, termino el breve análisis que hemos hecho de mi concepción como médico del mundo desarrollado, porque los conceptos de cuidar y de comunicar a los que antes he hecho de referencia sufren un incremento de valoración cuando la medicina se hace en sitios donde no existen los medios técnicos ni el soporte social que tiene en este mundo. Eso lo resumo fundamentalmente en este libro, Las Tres Puertas, que es un relato autobiográfico de mis experiencias, como aquí se ha comentado, por el tercer mundo. A nadie se le escapa que no es lo mismo operar o atender a un paciente en un sitio tecnificado y con un control social de todas las constantes, que en un sitio donde no existe ni estructura social que proteja al individuo, ni por supuesto medios tecnológicos de asistencia sanitaria. Brevemente decir que desde el año 2000 al 2016, a razón de 1 o 2 meses al año, yo me incorporé a operaciones de cooperación sanitaria internacional en estos sitios, en los campamentos de refugiados de Argelia, en el África Negra, concretamente Camerún y Malawi, como ya se ha dicho, y en Haití cuando aquello del terremoto, aunque también volví posteriormente. El libro se llama Las Tres Puertas porque, además de conocer sitios de aquellas latitudes, los confines del mundo, como decía el doctor Martínez Moya, además de abrir puertas de aquellas latitudes, se abrían las puertas de nuestros corazones cada vez que aterrizábamos por algún sitio de aquellos, ¿no? Y hablo de la puerta del desierto, referida a los campamentos saharauis, como es lógico, de la puerta negra, que ahora la veréis, referida al África Negra, y sobre todo de la puerta del infierno, referida a lo que nos encontramos en Haití cuando aterrizamos allí después del terremoto. En el caso del desierto, de los campamentos saharauis, fueron 9 expediciones de 2000 a 2009, donde estuvimos llevando nuestra asistencia sanitaria, en fin, sobre cuyas particularidades no voy a entrar, pero están muy bien referidas en este artículo, este no es un artículo mío, es una entrevista que me hicieron en Del Ideal, hace ya por 2006 o 2007, donde el articulista pues define muy bien tanto después de la información que yo le di, como es lógico, ¿no? Las condiciones de vida de
de los nativos del Sáhara como las condiciones en las que nosotros podíamos desarrollar la medicina. Y de hecho le puso el título Hamada, la vida en el infierno, porque Hamada es un término del Hassanía. El Hassanía es el dialecto del pueblo saharaui, ¿no? Por eso lo llamó de esa manera, ¿no? En fin, pasaron muchas cosas en el desierto, pero yo en este otro artículo, por ejemplo, este ya de 2020, yo creo que estaba apelando yo a mis propios recuerdos y estaba aquí, digamos, alzando la voz por los gran número de guerras, lo que se llaman las guerras olvidadas. Las guerras no olvidadas son las que salen todos los días en los telediarios, y las guerras olvidadas son aquellas que suceden en países que no van a dar nunca ninguna contribución económica, porque desde el punto de vista geológico y social nunca la van a dar porque son tremendamente pobres, y que son son guerras a veces incluso más crueles que las que salen en los telediarios, pero están olvidadas por la mayoría, por una gran parte de la comunidad internacional y por supuesto por los esfuerzos económicos del Fondo Monetario Internacional. Y yo apelaba a la memoria del desierto, diciendo aquello de que el desierto tiene memoria más allá del silencio que envuelve sus dunas de arena. Y ahora añadiría, el desierto tiene memoria, pero no sabemos la utilidad que tendrá esa memoria, si servirá para algo en el futuro. Y esta es la Puerta Negra, es la puerta del Hospital de San Juan de Dios en la selva de Nguti, en el Camerún, ¿no? Que nosotros llamamos la Puerta Negra, en fin, porque todo el que pasaba por allí era negro, y porque la puerta evidentemente está pintada de negro, como veis, ¿no? Pues bien, en África nos pasaron muchas cosas, pero lógicamente no es el momento de particularizar, pero a mí siempre lo que más me llamaba la atención era las condiciones en las que se hallaba y la que se desarrollaba, si se puede llamar desarrollo, la infancia. Eso lo describo en un capítulo que se llama Los niños de cera, ¿no? Y yo allí describo pues incluso cicatrices rituales, digo rituales, no accidentales, ¿no? En fin, explotaciones inconcebibles en nuestro medio y muertes por enfermedades que serían, que aquí nunca sucederían, porque hablamos de enfermedades que de aquí ya han sido totalmente desterradas en nuestro medio, ¿no? Hombre, y quizá más intenso, podría decir lo que ya nos ocurrió o la forma en que nos impresionó Haití. Cuando aterrizamos allí, muchos de vosotros recordaréis el terremoto del año 2010, que supuso la muerte directa de 200.000 personas y la damnificación de 1 millón de personas en términos de perder las casas y en tener que vagabundear por la calle sin nada que comer y sin nada que vivir, ¿no? Bueno, cuando digo las casas digo las chabolas, por supuesto, porque aquello asoló todo Puerto Príncipe y regiones aledañas. Nosotros aterrizamos en un sitio, lo que quedaba del Hospital Notre Dame de Petit Goâve, que lo había reconstruido muy parcialmente, porque nosotros fuimos a los 3 meses, muy parcialmente lo había reconstruido la Cruz Roja en Noruega, y como siempre, esto lo debería haber explicado antes, hacíamos lo que se llaman expediciones multidisciplinarias, o sea, allí había un traumatólogo, un cirujano general, un cirujano pediátrico y un ginecólogo, además de los anestesistas. Estoy viendo por aquí al anestesista que está aquí. y nos ayudábamos unos a otros con la pretensión, hacíamos eso con la pretensión de copar el mayor número posible de patologías y que fuera lo más útil posible nuestra permanencia en aquellas latitudes. Decíamos que operábamos allí y después los pacientes en las tiendas de la Cruz Roja Noruega pasaban el periodo postoperatorio como podían. Y aquello era tan terrible que mientras todavía estaban desenterrando cadáveres momificados de la ruina de Puerto Príncipe, que los pacientes, los nativos de la región, en un intento de explicar racionalmente aquello que era tan irracional, se entregaban más a creencias ancestrales. Habréis oído hablar del vudú haitiano, por ejemplo, ¿no? Se entregaban más a creencias ancestrales que a buscar una explicación racional de todo aquello, porque aquello parecía irracional. Tan así que yo a la vuelta escribo esto de Haití, un rincón en el infierno. Donde yo lo que hago es incidir sobre algo que ya conocía de los campos de Tindouf y de la selva del Camerún, pero que aquí me resultó mucho más profundo, si cabe, y es que la primera injusticia que sufren los seres humanos obedece a su condición geopolítica. Esto es, el lugar de la tierra donde uno no ha elegido nacer. No es lo mismo nacer en Madrid, nacer en Granada, que nacer en Yaoundé
o nacer en Haití, por ejemplo, que es un estado fallido. En fin, reflexiones y artículos sobre aquello hubo muchos. Yo he traído aquí solamente 2 o 3 simplemente para matizar un poco la cuestión, ¿no? Y quizá uno de los conceptos que más llama la atención cuando yo lo hablo por ahí es el concepto que lo acuñamos nosotros, los propios cooperantes, entre una operación y otra. Nos inventamos una cosa y le llamábamos cirugía de la injusticia. ¿Y qué es la cirugía de la injusticia? Pues nosotros le llamábamos eso a aquellas cirugías que hacíamos sobre enfermedades no convencionales. Una enfermedad convencional es, por ejemplo, una apendicitis, que de esas sí había en el tercer mundo, ¿eh? Pero aparte de eso, había patologías no convencionales, sino producidas por la barbarie humana. ¿Qué está producido por la barbarie humana, susceptible de cirugía? Pues heridas por metralla, heridas de guerra, obstrucciones por parásitos o incluso operar una amputación, unas adolescentes en África que habían sufrido una cirugía con una amputación genital debido a las creencias ancestrales que hay en aquellos sitios, ¿no? Pero de todas maneras, al fin y a la postre, surgía siempre en nuestras conversaciones un poco de esperanza, ¿eh? Y yo recuerdo que a mí me agradó mucho un día que yo me hallaba interviniendo con este señor, el doctor Nguyen, un médico ruandés, y fue él el que empezó a explicarme a mí. Me dijo: Javier, ¿tú sabes lo que significa cooperación? Digo, pues no lo vamos, no sé. Digo, es lo que estamos haciendo, estamos operando 2 aquí juntos, ¿no? Dice, no, tiene también un significado más académico, si cabe, ¿no? Que es un término que tiene su origen en la Carta de Naciones Unidas en 1945 y que incide sobre el deber de nuestra generación al entrar en el siglo XXI, que es la solidaridad con los débiles, enfermos y desesperados, algo que el mundo occidental desarrollando cada vez está olvidando más. Y con estas 2 pinceladas sobre mi vida de médico aquí y mi vida de médico allá, con la amenaza que existe sobre la relación médico-paciente y el olvido que hay de la comunidad internacional de muchos más miles de millones de lo que nos creemos de gente, voy a empezar la segunda visión del mundo a la que yo personalmente me he acercado, que hemos llamado la lente del científico. Es algo que para analizar la sociedad y al ser humano desde un punto de vista más científico, a mí lo que me ha servido, lógicamente, mi formación como médico y mi formación en metodología de la investigación también. Pues bien, no todos, pero algunos de estas análisis, resultados de este análisis, están condensados en esta novela que se llama El hombre sin Dios, y que es una novela no de ficción, sino de anticipación. Y ahora lo voy a explicar por qué. Es una novela, bueno, es de ficción en el sentido de que se trata de un protagonista que por razones del destino es sometido a todos los adelantos científicos técnicos capaces de dotarle de mayor poder y de mayores facultades, como ahora veremos que se puede hacer. Yo esto lo explicaba en esta entrevista que me hizo un periodista que está aquí sentado en primera fila, que lógicamente él lo que más le llamó la atención y lo que hizo resaltar fue que aquello de que las nuevas técnicas biomédicas nos hacen soñar con la inmortalidad. Yo no sé si alguno de vosotros habréis oído que ha habido un encuentro entre Putin y Xi Jinping hace un mes aproximadamente, un mes y pico, ¿no? Y que les cogieron una conversación hablando sobre esto, ¿no? Bueno, no hablo de ciencia ficción, Ni Putin ni Xi Jinping estaban hablando de ciencia ficción, aunque yo creo que ni ellos ni nosotros llegaremos a ningún grado de inmortalidad, pero sí puede ser que a un grado de longevidad bastante más avanzado que nuestros padres y que nuestros abuelos. Hablo de una cuestión que se llama transhumanismo. Fijaos, el transhumanismo es el movimiento cultural, intelectual, internacional que tiene como objetivo transformar la condición humana mediante el desarrollo y fabricación de tecnologías disponibles que mejoren las capacidades humanas a nivel físico, psicológico e intelectual. Eso lo señalaba yo en este artículo porque hablo de una ciencia que no es ciencia ficción, sino que ya está aquí. Nosotros hoy día sabemos que los calvos que quieren, no en mi caso, se hacen un implante capilar y le ponen una melena. Sabemos que se ponen prótesis mamarias,
Pero sabemos, yo no sé si sabéis que existe también la capacidad de rejuvenecer los tejidos, os cuento como dato que en el año 2012 el premio Nobel de Medicina y Fisiología fue un japonés que le dieron ese premio Nobel porque había descrito una técnica que se llama de inversión genética, es decir, una célula adulta la había convertido en una célula primitiva, concretamente una célula de la piel, que es una célula adulta, la había convertido en una célula madre. Y con eso abrió la frontera para que se desarrollase todo tipo de rejuvenecimientos tisulares y orgánicos. Hombre, lógicamente después de un desarrollo técnico que todavía está por recorrerse, ¿no? Hay incluso, por eso decía yo en este artículo, que la medicina ha pasado no solamente a curar y aliviar, sino a ofrecer horizontes de inmortalidad. Hay incluso neurochips que potencian la memoria y biotecnologías, como decía yo aquí, capaces de reescribir el genoma. Por eso yo preguntaba en este otro artículo, Quo vadis Homo sapiens, ¿dónde va la humanidad con este adelanto de este desarrollo científico-técnico tan desaforado? Pues fijarse, el problema no es que haya desarrollo, que el desarrollo en sí podemos pensar que es bueno. El problema es cómo se use el desarrollo, si tiene un fondo ético, ese desarrollo de la ciencia o no lo tiene. Voy a poner un ejemplo simple, palpable e histórico. La energía nuclear sirve tanto para combatir el cáncer como para bombardear Hiroshima y Nagasaki y matar a 200.000 personas en 2 días, ¿no? El mismo descubrimiento científico, ¿no? Eso lo expresa muy bien la historia de este señor. Este señor, ahora diré quién es, dijo: la ciencia no tiene dimensión moral y es como un cuchillo. Si se le da a un cirujano o a un asesino, cada uno lo va a utilizar de forma diferente. Pues bien, este señor es Wernher von Braun, un astrofísico brillante, afiliado al partido nazi durante la Segunda Guerra Mundial, y él diseñó allí en Alemania, vosotros los aficionados a la historia lo sabréis, los famosos cohetes V2 que bombardearon Londres y bombardearon Amberes, sobre todo produciendo pánicos y muerte, lógicamente, en esas localidades, ¿no? Pues bien, este mismo señor, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, además en una pirueta histórica difícil de comprender, lo fichan los americanos, a pesar de sus antecedentes nazis, y lo hacen jefe de la investigación para la conquista de la Luna. Lo hacen, no sé qué cargo, en la NASA tendría, ¿no? Pero resulta que este es el hombre que llevó a los americanos, a la humanidad, a la Luna. Y entonces la pregunta es, ¿este señor es un ingeniero de la muerte o un héroe de la exploración espacial, ¿no? Ese es el dilema. El dilema es si la ciencia, si el adelanto científico-técnico, si se hace sin una base moral, ¿a dónde nos va a llevar? Y la necesidad de que haya lo que hoy definimos como bioética. Eso yo lo explico muy bien en este artículo que todavía no ha salido a la luz, que se llama El árbol del conocimiento, porque ese es un conflicto que existe desde los principios de la humanidad, entre la ciencia y la moral. Desde que Eva cogió la manzana y se la dio a Adán, fijaos que ¿cómo se llamaba aquel árbol? Aquel era el árbol de la ciencia del bien y del mal, o el árbol del conocimiento, ¿no? Pues bien, desde eso simplemente lo hago apelando a la bioética, porque lo que estoy señalando son cosas que suceden y agujeros que suceden en la historia humana que, de no solucionarse, pueden conducirnos por unos derroteros de difícil solución. Y la ciencia no solamente la utilizan de forma torticera algunos científicos, sino también algunos políticos, a veces deformando las ideas científicas en su beneficio y a veces incluso mintiendo directamente. Esto nomás, en este artículo yo hacía referencia salieron muchos artículos y muchas opiniones sobre la pandemia. En tiempos de pandemia está escrito esto, salieron muchos artículos y muchas opiniones de los políticos hablando de la pandemia, como si supieran algo, ¿no? Y hubo hasta, como decía yo en este artículo, hasta 55 sociedades científico-médicas, a una de las cuales yo pertenecía, que aglutinaban a 170.000 profesionales sanitarios que solicitamos en un manifiesto común dirigido a los políticos que hablaran con decisiones basadas en la evidencia. Pero es que a veces los políticos deforman la realidad, o interpretan la realidad científica a su favor, pero a veces, otras veces que mienten directamente, en pro de unas ideologías
de difícil consecución y que además que las historias seguro que no le va a dar la razón, como sucedió, por ejemplo, con la ley trans, donde de un plumazo se cargaron todo lo que había escrito la ciencia durante muchos siglos de investigación y de experiencia sobre cromosomas, sobre hormonas, sobre caracteres sexuales secundarios, anatomía, postulados psicoanalíticos e incluso datos neurocientíficos. Estos últimos que contradecían y contradicen el llamado cerebro sexuado, que era el único postulado que se inventaron ellos para justificar la pertenencia, la ley trans esta a la que yo estoy haciendo referencia. Es más, hubo científicos de renombre que avisaron de los peligros de esta ley y de las incongruencias científicas de esta ley e inmediatamente fueron anatematizados y fueron acusados de negacionistas y de herejes. Eso es lo que tenemos, ciencia y política, razón y demagogia, porque lamentablemente el escenario político español, y no solo el español, por supuesto, suministra numerosos ejemplos de cómo los políticos arrogan facultades que no le corresponde, refiriendo las verdades científicas tal y como les da la gana. Por eso yo un día, un poco indignado con esta cuestión de tanta mentira en el mundo de la política referida a la ciencia y no a la ciencia, escribí este artículo de Políticos Pinochos. Hice una indagación en la neurociencia de la mentira y a fe que hay neurocientíficos y neuropsicólogos que investigan esto que escribo yo aquí. Quieren descifrar mecanismos para distinguir la verdad del embuste. En fin, no me quiero extender sobre lo que yo escribía aquí, pero sí es cierto que aparte de neurocientíficos que en Estados Unidos ya saben cómo se hace eso a través de una resonancia magnética nuclear funcional del cerebro, hay incluso un trabajo muy interesante, curiosamente del Departamento de Psicología Experimental de la Universidad de Granada, que describía cómo una termografía de la cara era capaz de captar, y no voy a explicar aquí los detalles de la termografía de la cara, y capaz de diferenciar la cara del mentiroso de la cara del que no es mentiroso. Tan así que yo propuse, irónicamente, como es lógico en este artículo, que se pusiera un análisis termográfico a la salida del Congreso de los Diputados para ver a quién cogíamos, pero lógicamente no tuve suerte en aquella propuesta mía. Resumiendo el apartado de la lente del científico, la política sin honestidad lleva a la muerte de la palabra, como la ciencia sin ética y como la medicina sin comunicación. Por eso hay que apelar a que la palabra sea verdadera. Y como tercer y último apartado, yo decía que la visión del médico y la visión del científico no podían ser totales, si no se aportaba la visión del humanista. Para la visión del humanista yo os invito a que hagamos un breve viaje con Don Quijote y con Sancho Panza, en Rocinante y en el asno de Sancho Panza, que no recuerdo yo cómo se llamaba. Pues bien, yo decía esto en el artículo Horizonte y Destino de Literatura y Ciencia. El ser humano es uno de los pocos animales, hay más, pero es un animal que mira siempre hacia el horizonte, desde que en la escala evolutiva de las especies de primates, nosotros somos una especie más de primates, evidentemente, nos volvimos erectos. Vino un ser evolutivo que se llamó el Homo erectus, que ya hizo que el mono prehumano no mirara al suelo, sino que pudiera mirar el horizonte. Y desde entonces buscamos en el horizonte nuestro destino. Y eso es lo que le dijo Don Quijote a Sancho Panza un día. Le dijo: Sancho, vamos a buscar el destino siempre en el horizonte. Sancho Panza, que era más realista que Don Quijote, dijo: cierto, señor mío, como también es cierto que lo que vuestra merced llama horizonte, cada vez que lo alcanzamos desaparece y se traslada más adelante, de forma que nunca lo alcanzamos. ¿Y tenía razón o no tenía razón? Bueno, pues al lado de la tendencia idealista de Don Quijote de alcanzar el horizonte, tenemos la tendencia realista de Sancho Panza. Y los españoles, yo creo que tenemos todos un poco de los dos, un poco de Quijote y un poco de Sancho Panza. Entonces vamos a ayudarnos de esta dualidad que tenemos para intentar mirar el horizonte y sobre todo la naturaleza humana. Si nosotros miramos, nos encontramos lógicamente, como un humanista, la cuestión esta, nos encontramos con la paradoja de la condición humana. Pues la paradoja de la condición humana todos sabemos que es
esto que yo digo aquí, que el ser humano capaz de inventar la penicilina o escribir el Quijote e incluso de dar la vida por amor a otro ser humano, es el mismo que fabrica armas, que justifica guerras, que mata al semejante y que roba al débil. Vemos que la vida del ser humano no es más que un continuo equilibrio entre una tendencia que le lleva hacia el bien y otra que la arrastra hacia el mal. Pues bien, vamos a empezar por la tendencia que le arrastra hacia el mal, aquello del ser humano que es su capacidad de egoísmo, de muerte y de destrucción. Yo lo describía en este artículo, El depredador humano, en el que yo definía al ser humano como el único ser vivo sobre la Tierra, es el único ser vivo capaz de matar por razones ajenas a alimento, sexo o territorio, que son las 3 razones por las que mata cualquier animal. El ser humano lo hace por eso y por otras razones, que no son esas, ¿no? Casos como la soberbia, el ansia del poder y el odio irracional alimentado por el deseo de venganza. Esas son muchas veces las fuentes que alimentan la conducta del ser humano. Y en su capacidad destructiva, quizá lo más terrible que nos podemos encontrar son las guerras que asolan el planeta Tierra. Guerras que, curiosamente, fijarse, la mayoría se hacen en nombre de Dios. Desde la Edad Media hasta el conflicto de Gaza, por ejemplo, o de Siria, la mayoría de las guerras se han hecho en nombre de Dios. Curiosamente, usan el nombre de Dios de forma muy distinta a como querían los profetas primarios que utilizáramos esas religiones. Y al final nos encontramos con que el fanatismo religioso, lejos de unirnos la compasión, como querían aquellos profetas, lo que ha servido demasiadas veces es como combustible para la violencia. Por eso yo señalaba en este otro artículo lo que llamaba yo la contabilidad de la muerte. En las guerras o en los desastres humanos no hay una cosa más terrible, pienso yo, que es la banalidad del mal. Hay una filósofa, Hannah Arendt, que escribió un libro, se llama La banalidad del mal, donde dice que lo peor del mal no es ya que exista, sino que lo consideremos que es normal y que es inevitable. Y cuando consideramos que el mal es una cosa banal e inscrita en los genes de la naturaleza humana, ya caemos en la impotencia para superar ese mal. Yo encontraba un ejemplo de esto que la filósofa llama la banalidad del mal en nuestra vida diaria, cuando nosotros vemos los telediarios, uno detrás de otros todos los días, y vemos que nos reduce la tragedia a un número. Dice, hay tantos muertos en un bombardeo, hay tantas víctimas en un ataque terrorista, y un día los muertos son 20 y otro día los muertos son 32. ¿Cuántas veces os han dicho los números de muertos en la guerra de Gaza? Particularizando además el número de niños en los últimos tiempos, muchas veces, ¿no? Y ya eso lo escuchamos con indiferencia, porque la guerra la hemos convertido en estadística como si los muertos fueran cifras y no rostros y proyectos humanos. Pero en fin, este pesimismo, este descenso, este descender a lo terrible del ser humano, hay que compensarlo de alguna manera, y yo me veo obligado, porque además sí lo siento yo en mi vida, en terminar de una manera un poco más optimista, acercándonos a aquello que es constructivo en el ser humano, aquello que nos hace amar, cantar, soñar y crear. Esto es todo aquello que, además de ser humano, nos hace más luminosos, incluso nos acercan, si vosotros os parece bien la expresión, a lo divino. En fin, para matizar 4 o 5 cuestiones sobre la capacidad del ser humano de acercarse a lo luminoso, por ejemplo, yo traigo aquí a colación este artículo denominado La fábrica de ficciones, en la revista de Asemella, que lo publicamos hace poco, en la que concluía que los seres humanos somos una especie de relatos, que somos una especie que vive de relatos, que nos contamos entre unos y otros para darle sentido al dolor y explicar el misterio del mundo. En el artículo yo lo que hacía era una exploración neurocientífica y intentando encontrar una intersección entre la capacidad creadora del ser humano y los hallazgos de la neurociencia. Bueno, o dicho en términos más coloquiales, ¿por qué en el cerebro humano salen poesías, salen poemas, salen historias y salen cuentos y salen manifestaciones de palabras de amor? Y concluía, neurologías aparte, porque aquí no vamos a meternos en esa cuestión,
en que el cerebro, ese poeta oculto, teje versos en silencio y sus neuronas bailan al ritmo de las metáforas. Y en cada sinapsis, chispa de luz química, nace un universo de palabras aún no escritas. Porque todo esto nace de la sensibilidad que tiene el ser humano a la belleza, como yo definía o como yo estudiaba en este otro artículo sobre el impacto de la belleza en la mente humana, en el que también hacía un estudio neurobiológico sobre la cuestión y concluía en que la belleza no es un lujo, sino una fuerza que nos transforma. Yo aquí estudiaba y describía el síndrome de Stendhal, el misticismo de San Juan de la Cruz y de Santa Teresa, e incluso el concepto de la belleza que hay en filósofos como Nietzsche o Kant, por ejemplo, ¿no? Y concluía que el éxtasis místico, el amor romántico y la experiencia estética nos recuerdan que hay instantes capaces de suspender el tiempo y reconciliarnos con lo eterno. Esto es lo que yo decía anteriormente, esta es la capacidad del ser humano de acercarse a lo luminoso. Y esa capacidad, evidentemente, la mayoría de las veces nosotros, desde un punto de vista metafórico, la buscamos en las estrellas, como a las que yo hacía referencia en estos otros artículos, cuando hablaba de los miradores de estrellas, sobre todo esas que buscamos todos cuando llega agosto y nos vamos al cielo a buscar las Perseidas, porque sabemos que van a caer muchas estrellas fugaces, de tal forma que casi siempre que miramos al cielo comprendemos que somos parte de algo mucho más grande, ¿no? Y también comprendemos que mirar el cielo es un poco como mirarnos a nosotros mismos. Y no solamente las estrellas, también en la Tierra, en la naturaleza, el ser humano busca su equivalente luminoso. En este artículo sobre la flor dice lo que el alma calla, yo apelaba a poetas españoles como Juan Ramón Jiménez, cuando decía: las flores no dicen nada, pero cuando uno se las mira son la más grande de las palabras. En fin, terminando esta capacidad de lo luminoso del ser humano, para acabar con optimismo, tenemos que preguntarnos esto, qué es lo que está en la encrucijada, si ha muerto la poesía. Preguntároslo al salir, que hoy es noche de luna llena, y las noches de luna llena son buenas para los poetas y para los hombres lobos, ¿eh? En este artículo yo apelaba a lo que decía Goethe, que no puede en vano afirmarse que el hombre es memoria y que es poesía, y que sin lo uno y lo otro quedará condenado a vagar en la barbarie. O este otro, Rainer María Rilke, que decía que la poesía no es un lujo, sino que es una necesidad. Y con estas consideraciones, yo lo único que quiero o que quería, además de expresar mi agradecimiento por vuestra paciencia, era simplemente, como decía al principio, no quería desvelar ninguna ecuación científico-médica desconocida hasta el momento, ni eximir un postulado ideológico ni sociopolítico, no. Yo lo que quería era reiterar verdades que están escritas en el diseño del ser humano desde sus principios y apelar a ellas, porque si apelamos a la facultad de cuidarnos los unos a los otros y a la facultad de usar la palabra, pero lógicamente siempre diciendo la verdad, podremos salvar la relación médico-paciente, podremos salvar parte de la comunidad internacional y podremos salvar la esperanza del mundo, sobre todo del mundo que le espera a nuestros hijos, ¿no? Y con estas palabras yo termino reiterando mi agradecimiento a la presidenta de nuestro colegio y a la presidenta de Asemella, a la cual tiene ahora la palabra para dar respuesta a mi discurso, y a vosotros deciros que muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes de nuevo. Es para mí pues un placer y un honor dar respuesta al discurso de ingreso del doctor Javier Castejón Casado en la Asociación Española de Médicos, Escritores y Artistas. Bueno, su discurso se ha basado ante todo en el poder curativo de la palabra. La palabra que representa es el logos de los griegos y que es totalmente intrínseca al espíritu humano, porque a partir de la palabra el hombre muestra su espacio interior, muestra su intimidad a los demás, al mundo objetivo. Por eso la palabra sirve para curar, pero también en el acto de curar tienen un papel muy importante las manos del médico,
de las que ha hecho uso toda su vida profesional el doctor Castejón como cirujano, porque las manos, como afirma Platón, son capaces también, como la palabra, de transmitir en sí mismas el eco de lo más íntimo del ser humano. Aristóteles decía que la mano es como el alma, todas las cosas, porque la mano es el límite de nuestro cuerpo y puede tocar el mundo y también modificar su materia. Y en el fondo las manos son tan inexplicables como el alma, por eso están llenas de energía. Por eso la mano cura y la palabra consuela. Y todos los médicos sabemos que durante nuestro ejercicio profesional podremos curar a veces, aliviar a menudo y consolar siempre. Y a estas tres acciones de curar, aliviar y consolar, que Claude Bernard define como las características esenciales del ejercicio médico, ha llegado nuestro conferenciante esta tarde también a través de la mirada, a través del uso de tres tipos diferentes de miradas. La mirada del médico, que intenta con su trabajo ayudar a sus pacientes; la mirada del científico, que utiliza todos los conocimientos técnicos a su alcance para poder ejercer la medicina; y la mirada humanística, aproximándose con ella a la belleza y al arte. Bueno, una mirada que tanto tiene que ver con Asemella, que es nuestra asociación. La mirada del médico implica el trato cercano con el paciente y ha sido siempre una gran fuente de inspiración literaria, como por ejemplo la que le llevó a Anton Chejov, uno de los más grandes médicos escritores, a explicar en una carta a su editor, Alexander Suvorin, lo que eran para él sus dos vocaciones, la de médico y la del escritor, al decirle: para la medicina me falta amor al dinero y para la literatura me falta pasión. Bueno, de todos modos, me siento mucho más animado y contento conmigo mismo cuando pienso que tengo dos vocaciones en vez de una. La medicina es mi esposa legítima y la literatura mi amante. Cuando me harto de una, pues paso la noche con la otra. Y además creo que ninguna de las dos pierde nada con mi infidelidad. Si no tuviera la medicina, difícilmente dedicaría a la literatura mi tiempo de ocio y mis pensamientos superfluos, porque no tengo disciplina. Bueno, pero muchas veces además el propio médico escritor puede sufrir una enfermedad y convertirse en paciente. Y entonces la vivencia de estar enfermo es aún más dura y más compleja para él que para el resto de sus pacientes. Esto sucedió también en el caso de Chejov, que sabéis que padeció toda su vida tuberculosis. Su amigo Máximo Gorki, escritor de gran sensibilidad, al ser consciente de ello decía: Chejov era médico y la enfermedad siempre es más penosa para el médico que para sus pacientes. Los pacientes solo sienten, mientras que el médico sabe cómo su propio cuerpo se va destruyendo con la enfermedad. Es uno de los casos donde puede decirse que el conocimiento te aproxima a la muerte. Bueno, realmente esta reflexión de Gorki sobre la literatura, la medicina y los sentimientos que puede expresar el médico cuando enferma es extraordinaria. Bueno, y esta es la encrucijada que une la medicina con la literatura, porque si nos fijamos, las dos tienen muchas cosas en común. La función de la medicina es curar a través de las manos y la de la literatura es acercarse al alma humana a través de la palabra. Y el trabajar con personas enfermas hace que el médico pueda tener un conocimiento muy cercano de la fragilidad del espíritu humano. Y esto, desde luego, despierta su vocación literaria. La segunda de las miradas de las que ha hablado esta tarde el doctor Castejón ha sido la del científico, porque el estudio de la ciencia básica y aplicada forma parte del currículum de todo médico. Y volviendo de nuevo al caso de Chejov, como médico escritor, podemos ver el impacto que esta mirada científica, que había adquirido al estudiar la carrera de medicina, tuvo en su obra. Él decía: no pongo en duda que la medicina ha tenido una gran influencia en mi actividad literaria, porque ha ampliado mis observaciones, ha enriquecido mis conocimientos. Muchas de las cosas que he escrito solo puedo entenderlas si las pienso también como el médico que soy. El conocimiento de las ciencias naturales y del método científico me hace que al escribir siempre intente ser coherente con los hechos. Al describir, por ejemplo, una escena de un envenenamiento, quiero que el lector que la lea se dé cuenta de que está realizada por un escritor que realmente conoce la ciencia. Bueno, yo creo que estas palabras de Chejov son especialmente demostrativas a la hora de entender cómo la mirada de un científico también puede ser una gran fuente de inspiración literaria y cómo la literatura escrita por médicos está siempre marcada por la impronta de la ciencia.
Los progresos científicos dentro del campo de la medicina en los últimos años han sido extraordinarios, como nos ha mostrado esta tarde nuestro conferenciante, consiguiendo que cada vez se afronten mejor y con más seguridad las distintas patologías, tanto desde el punto de vista médico como del quirúrgico, consiguiendo unos resultados excelentes en nuestros actos médicos. Pero quizá en todo este mundo tan tecnificados que estamos inmersos, no nos hayamos parado a pensar en lo que tiene de arte la medicina. Y aquí llegamos a la tercera mirada, de la que nos ha hablado el doctor Castejón esta tarde en su discurso, la mirada del médico humanista, la que une la medicina con el arte. Según palabras de Laín Entralgo, la medicina es un arte y el médico un artista, pero la medicina también es un hombre de ciencia y por lo tanto todo médico también es hombre de ciencia. Y es que la medicina y la ciencia tienen objetivos comunes. En la medicina es el enfermo, el centro de atención del médico. En la ciencia es la pregunta científica, la que trata de responder el investigador. Y en el arte es la belleza, lo que busca el artista. La búsqueda del diagnóstico correcto sería el objetivo de la medicina, la realización de una hipótesis adecuada sería el objetivo de la ciencia y el logro de una mejor creación estética, el objetivo del arte. Las tres actividades tienen en común que requieren de destreza técnica, pero sobre todo también de creatividad, es decir, de la capacidad de lograr nuevos elementos a partir de unos conocimientos iniciales. De esta manera, la medicina perseguiría la salud, la ciencia el conocimiento y el arte la emoción estética. Pero a lo largo de todo su discurso, lo que nos ha dejado patente el doctor Castejón es que la medicina no solo es una ciencia o un arte, que la medicina es mucho más. La medicina es la profesión dedicada a lograr que se viva en la salud y que se muera lo más tarde posible. Y la medicina, por fortuna, no es una ciencia pura, es mucho más, y tampoco no es cualquier arte ni cualquier técnica. El saber médico, como muy bien ha citado el doctor Castejón, no consiste solamente en aplicar una serie de conocimientos científicos al tratamiento de las distintas enfermedades, es sobre todo entender al ser humano, con su sufrimiento y con su entorno. Y para que el médico pueda comprender realmente a sus pacientes, ha de ser ante todo extremadamente sensible a la belleza. Y para ello debe ejercitar la tercera de las miradas de las que nos ha hablado esta tarde el doctor Castejón, la mirada del humanista. Según Kant, la belleza no es una propiedad intrínseca de un objeto. La belleza es ese sentimiento desinteresado de placer que surge de la contemplación de algo. Y ese sentimiento se produce también, como la palabra, en nuestro propio interior. La mirada humanística del médico debe acercarse ante todo al concepto griego de la belleza, que consideraba que un ser humano, para ser bello, necesitaba ante todo tener un alma bella y después un cuerpo armónico. Para ellos, un cuerpo hermoso era la evidencia de una mente hermosa, y por ello, para definir a una persona realmente bella, utilizaban la palabra kalos anthropos. Kalos quiere decir bueno, anthropos, persona. Alguien que no era buena persona no podía ser bello. Y esta visión humanística de la belleza del pensamiento griego, que está tan próxima a la bondad, será la que haga del médico una persona mejor, para que pueda curar a veces, aliviar a menudo y consolar siempre, que son las tres acciones características del ejercicio médico a las que el doctor Castejón nos ha acercado tan certeramente esta tarde con su discurso. Así que ya solo me resta darte la enhorabuena, querido Javier, por tu extraordinario discurso, darte también la bienvenida a nuestra asociación y ya para finalizar el acto pues te voy a hacer entrega del diploma que ya te señala como asociado numerario de Asemella. Dar de nuevo las gracias al Colegio de Médicos de Granada, a su presidenta, la doctora Isabel Castillo, por su acogida y bueno, sobre todo, daros las gracias a todos por vuestra asistencia esta tarde a este discurso de ingreso. Buenas tardes. Gracias.